Bueno, estamos con el lama Yurmé, que le agradecemos por supuesto el haber venido a este lugar tan hermoso para hablar un poco de la misión de los lamas en el mundo y de muchas cosas más. Vamos a empezar por algo muy puntual para que entendamos. ¿Qué diferencia hay entre un monje y un lama? ¿Es la formación? ¿Es el estudio? ¿Cómo llegamos a ser lama? Creo que es una excelente cuestión porque es la base de mucha confusión. Estos dos asuntos, la diferencia entre monje y lama y también cuáles son las cualificaciones de un lama, podemos decirlo así. Entonces la primera es muy sencilla de responder, es que monjes pueden ser lamas, pero lamas no tienen necesariamente que ser monjes. Podemos así decir. El monasticismo es una de las vías de uno de los caminos budistas posibles, desde el tiempo de Buda Shakyamuni o el Buda histórico, que entre sus seguidores habría distintas formas de seguirlo. Una siendo la vía monástica y una llevamos a llamar una vía no monástica. Pero particularmente he dicho que el Buda ha impartido 84.000 enseñanzas. ¡Wow! Y se dice que destinadas a ser la medicina para 84.000 emociones conflictuosas que en la conciencia de los seres es la causa de su sufrimiento. Pero una de las formas posibles de catalogar estas 84.000 enseñanzas es de acuerdo con distintos vehículos, o en sánscrito decimos yana, que es un vehículo, y un vehículo por definición es algo que te transporta. En este contexto, que te transporta de un estado de sufrimiento y confusión a un estado de liberación, realización o iluminación. Entonces el Buda, como un médico perfecto, sabiendo que los seres tienen distintas inclinaciones, distintas amplitudes mentales, distintas capacidades, sus enseñanzas pueden ser catalogadas de alguna forma direccionándose a distintos escopos o alcances mentales. Uno de los niveles llamamos Vajrayana, o el vehículo de los diamantes, que fue enseñado por el Buda a un nivel un poquito más restricto porque requiere un poquito de una mentalidad un poquito más, como diré, más espaçosa, más amplia. Más amplia. Y este fue particularmente el budismo que más tarde llegaría al Tíbet. El budismo llegó al Tíbet en el siglo VIII. Llegó un poquito antes, pero no se puede por muchas cuestiones implementar de una forma definitiva. En el siglo VIII, cuando el budismo se establece en Tíbet con un rey llamado Trisong Detsen, este invita a varios maestros, inclusive un gran académico budista llamado Shantarakshita, que era un monje, pero había muchos obstáculos al establecimiento del budismo, de la enseñanza budista. Y entonces Shantarakshita, resumiendo un montón de puntos históricos, dice que habría que llamar a un maestro realizado llamado Padmasambhava, a quien los tibetanos muy afectuosamente llaman Guru Rinpoche, el precioso Guru, que había sido profetizado por el propio Buda histórico, el Buda Shakyamuni, como un segundo Buda que podría impartir más públicamente enseñanzas que el propio había impartido más restrictamente. Y cuando Guru Rinpoche llega al Tíbet, como un gran maestro del Vajrayana, asumió una manifestación no monástica. Entonces en Tíbet, muy cedo, muy temprano, se empieza a ver estas dos distintas formas de practicar. Tenemos los, vamos a llamar los creyentes o los laicos, y como practicantes más, como diré, más dedicados, más comprometidos con la realización, tenemos la vía monástica y una otra vía que llamamos Nakpa,
o la vía de practicantes que tienen un compromiso tan serio como los monjes, pero que tienen un abordaje no pasando tanto por la renuncia externa, pero por un trabajo podemos llamar una renuncia más interna, porque un gran filósofo indio dice que la verdadera renuncia no es renuncia al objeto, pero a la dependencia del objeto. Claro. Pero claro que necesitas más maturidad para tener el objeto sin te atrapar. Ahora, ¿uno nace con estas características para poder elegir el camino de un lama o lo vas haciendo a medida que vas transcurriendo tus etapas de tu vida? Y ahí te pregunto, ¿dónde naciste? Yo, para empezar, soy portugués. Portugués, Brasil. Y no hablando mucho de mí, pero será inevitable por su cuestión, podemos decir que hay distintos tipos de lamas en la tradición. Unos que llamamos tulko, que son llamadas reencarnaciones de lamas anteriores. Pero, que esos cuando nacen ya se dan cuenta. Sí, podemos decir que sí. Sí. Podemos decir que sí. Pero otros, aunque no sean reconocidos como un tulko o renacimiento, claro que tenemos que decir que en este universo todo depende de causas y condiciones. Entonces, si alguien de alguna forma se siente conectado con el budismo, depende de causas y condiciones anteriores. Claro. Y si de alguna forma seguimos, porque va de encuentro a la pregunta cómo alguien se torna un lama, cuando tus maestros pueden de alguna forma confiar que la formación budista que estás teniendo es correcta. Esta formación tiene dos aspectos, un aspecto, vamos a llamar, por falta de mejor palabras, más teórico, de entendimiento conceptual, y otro más experimental. La condición ideal para ser lama sería si tenías un buen entendimiento, pero también una experiencia, un poco como en la cocina. Claro. Podemos tener una persona que puede mirar muchos vídeos de cómo cocinar, leer muchas... Pero si uno no experimenta... Pero si uno experimenta es muy difícil poder cocinar claro. o enseñar a otros. Claro. Entonces creo que una de las razones por qué dice que la cuestión era muy importante, porque noto que hoy hay mucha gente que está enseñando meditación, por ejemplo, pero su estudio y práctica muchas veces es muy reducido para poder enseñar. Entonces siempre digo que se tendría que escoger un cardiólogo, tendría algún cuidado porque se trata de mi vida. Claro. Pero mi mente no es menos importante que mi corazón. Claro. Finalmente todas las experiencias que tenemos de felicidad o infelicidad, de sanidad o insanidad, son experiencias de la mente. Entonces me encantaría tomar esta oportunidad para decir, cuando escogemos un maestro de meditación, deberíamos tener tanto criterio, por lo menos, como cuando escogemos un cardiólogo. ¿Y dónde está la percepción? ¿Dónde está la intuición? ¿Dónde está la espiritualidad? Porque muchas veces muchos de nosotros va por la vida desde no tanta mente, ¿no? Sí, la preparación y el estudio, que absoluto, eso en la época que vivimos es tan generosa que privarse de eso sería una tontería. Pero ¿dónde está dentro del budismo esta cosa que uno percibe y dice, bueno, por algo pasa que yo estoy en este lugar, estudiando con este lama, captando lo que él me enseña? Explícanos un poco la diferencia. Sí. Me encanta hablar de cocina, pero me encanta transformar la espiritualidad en algo muy accesible. Perfecto. Porque creo que una situación es que en el budismo siempre hablamos del camino del medio. Claro que esta es una posición filosófica muy, muy profunda y distinta, pero aplicando este concepto. Muchas de las veces la gente se cree que la espiritualidad es completamente desconectada de la vida común, o que intuición es completamente desconectada de una inteligencia. No sé si lo que voy a decir es muy fuerte, pero muchas veces me parece que hay gente que piensa que para ser espiritual te tienes que lobotomizar un poquito y aceptar cosas dogmáticamente, ¿no? Entonces en el budismo decimos la primera herramienta que tienes para saber lo que estás haciendo es tu intelecto, aunque no sea la herramienta última. Okay. Pero cómo juntar armoniosamente inteligencia y, vamos a llamar, espiritualidad, que es un tema también muy
muy grande, muy grande, sí. De chiste siempre digo, Sí. para unas personas es muy espiritual ser vegetariano, pero para quien no lo sepa, el canibalismo era un acto espiritual. Claro. Entonces, otra persona dice que es espiritual comer un otro ser humano. Entonces, es un concepto muy vasto. Claro. Pero podemos decir todavía que, como estaba hablando de la cocina, que hay personas que cocinan con alma, podemos decir. Pero ainda así tiene que saber la receta. Ah, seguro, seguro. No necesitan ser formados en nutrición. Seguro. No necesitan ser formados por una academia de cocina. Es verdad. Pero tiene que saber la receta. Es verdad. Si quiero hacer empanadas, tengo que seguir algunos preceptos, si no, no será una empanada. Entonces, no es que tenga que hacer un tratado o una posgraduación sobre la influencia de la empanada en la cultura argentina o algo así para poder hacer empanadas. Claro. Quizás eso sea demasiado. Pero si no sé la receta, es muy difícil Es muy producir difícil. una empanada. Dentro de las actividades que has venido acá a ofrecer, hay una que a mí me tocó mucho, me gustaría que hablemos de esa. No sé si es por la edad, no sé si es por la escuela de la vida o cuál es. Y me encantó el nombre que le pusieron también. Danzando con la muerte. Me encantó. Una porque, bueno, morimos todos los días y volvemos a nacer todos los días, ¿no? Pero desde una mirada budista, o cómo nos podemos preparar, porque yo creo que la persona que está más preparada para la muerte desde uno es la persona que acepta la vida desde otro lugar, ¿no? Y puede ser un poco más feliz y vivir más en armonía. ¿Cómo lo ven ustedes? Exactamente. Empezando por el título de la actividad, danzando. Casi que pues bailando con la muerte, porque por unos amigos argentinos sé que es un programa muy, como se dice, muy mirado en la tele, bailando Sí. por un sueño. Ah, bailando. Me encantó. Entonces, Es cierto. Bailando con la muerte, está perfecto. Pero el origen de este título tiene un origen muy simple, es porque bailar puede ser una actividad muy placentera o no. ¿O no? Dependiendo exactamente de cómo lo manejas. Entonces la idea en el título es de una forma muy sencilla transmitir esta idea, que morir no tiene que ser una mala experiencia, pero puede ser. Pero si te preparas un poco, quizás morir sea una experiencia como cualquier otra en la vida. De una forma un poco chistosa, podría decir que es un cambio, como muchos otros, un cambio como la pobreza, pero un poquito más radical. Claro, claro. Entonces la idea es que la muerte es una parte natural de la vida. Claro. No podemos decir, si pensamos en términos de causa y efecto, no podemos decir que el efecto que es morir es malo y su causa que es nacer es bueno. Entonces, diría que la muerte es una gran parte de la vida. Y como ha dicho, cuando aceptas la muerte, cuando haces amistad con tu propia muerte, empiezas a vivir mucho Ahora, más. esta preparación tiene que ver con tener claro cuál es la vida y cuál es la misión nuestra en esta vida y cumplirla, ¿no? Desde nuestra propia generosidad, y no estoy hablando con el mundo exterior, sino con nuestro propio mundo. Y esto nos puede llevar toda la vida. Sí. ¿No? Y resumirlo en un taller o en un curso porque me llamó mucho la atención, ¿te encuentras con qué? ¿Hay gente que se asusta de la muerte o no? Es muy buena esta cuestión porque se junta con la anterior sobre espiritualidad e intelecto. Sí. Intelectualmente todos sabemos que vamos a morir. Sí. Emocionalmente, intuitivamente lo rechazamos un poco. Generalmente la mayor parte de las personas. Sí. De hecho, es una de las razones de desperdicio de vida, es no entender que tiene un fin. Entonces, la primera abordaje es un poquito penetrar las defensas del intelecto y aceptar que es lo único facto
que puedes estar segura que te vas a morir. Todo lo demás se va a enriquecer, se va a empobrecer, se va a ser bien sucedido, mal sucedido, no puede estar garantido. Entonces es muy interesante que decimos hablamos en el taller que nos preparamos para todo, que no sabemos si vaya a ocurrir, pero no nos preparamos para la única cosa que podemos tener la certeza que va a ocurrir. Que va a pasar, claro. Entonces la primera línea es aceptar que es un facto, aceptarlo no meramente intelectualmente, pero visceralmente, no sé si se puede usar. Sí. Pero aunque sea la única certeza que tienes, es simultáneamente la mayor incerteza porque no sabes cuándo. Hay algunos mitos o dogmas mentales que tenemos como soy demasiado joven para morir, soy demasiado saludable para morir, o un mito muy común hoy en día con la proliferación de una espiritualidad superficial, estoy protegido porque soy espiritual. Claro. Claro que estoy de acuerdo que estamos protegidos, pero en un sentido diferente, no en el sentido de no morirse. Entonces cuando aceptemos el facto, voy a morir y no sé si no será hoy, porque en este preciso momento está muriendo mucha gente, y si estábamos hablando, quizás me dirían, sí, pero hoy no. Entonces, cuando lo aceptamos, claro que puede provocar una pequeña crisis, pero en las lenguas occidentales, esta palabra crisis puede tener diferentes orígenes. Cuando pensamos en crisis, generalmente pensamos en un poco de caos. Pero en hebraico, lo crisol era donde el oribes, con el fuego, separaba el oro de la impureza. Claro. Entonces, algunas crisis tienen esta cualidad. Es como un fuego de sabiduría que te hace crecer. Y la posibilidad de cambio, ¿no? De mudanza y de tornarse oro. Sí. Que nuestra vida se torne oro. Sí. Entonces, claro que esta cuestión levanta cuando aceptamos el facto que me puedo morir hoy, siempre digo a mis amigos, mi muerte es mi mejor consejero. Porque siempre que tengo dudas sobre lo que hacer, me basta pensar, si muriera hoy, cuál era la decisión más correcta. ¡Qué linda fórmula! Me encantó. Me torno muy inteligente, muy rápido. Sí, está muy bueno. Son esos tips que te despiertan, ¿no? Cuando uno está dormido y no se da cuenta y cree que lo que nos está pasando es lo peor que nos puede pasar y no encontramos la solución, ¿no? Claro que necesitas de inteligencia y pensar, finalmente, se voy a morir o qué es verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Claro. De una forma un poquito simplista y sitiosa, le diría que si entiendes que vais a morir y puede ser hoy, 70% de tus problemas están resolvidos. Porque no te vas más a enfadar con cosas tontas. Cuando llegué y salí del aeropuerto, me decía, ahora es a la hora del tráfico en Buenos Aires. Y dice, sí, ¿y? Tengo oportunidad de charlar en el auto. Así. Quiero desperdiciar el posible último día de mi vida enfadado con el tráfico, enfadado con la tele, enfadado con pequeñas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿lo que es verdaderamente importante? ¿O qué es vivir? ¿Qué es vivir? Entonces, quizás empieces a tener menos miedo también, porque muchos de los condicionamientos que tenemos y decisiones que tomamos es con miedo de morirse. Entonces, hay muchas implicaciones de las decisiones que tomamos, de la forma como afecta de nuestra conciencia social y política, no solo espiritual como aislado, pero finalmente podemos decir que la espiritualidad debe impregnar toda tu vida. De hecho, un de mis maestros me decía, el gran problema con los occidentales es esta división tácita entre su vida común y su espiritualidad. Sí. Entonces, es necesario como que una fusionar. Integración. Claro. Entonces, cuando empiezas a pensar lo que es vivir, lo que es importante, teniendo menos miedo, menos inhibición, menos expectativas sobre el mundo material, porque la implicación de esta reflexión es entender que todo cambia. Tu muerte es parte de un proceso de cambio. Claro. Y para resumir este punto, diría, cuando la gente pone confianza en objetos impermanentes, expectando felicidad permanente, eso puede crear su propia frustración. Sí, Entonces, entender la impermanencia y la muerte es, de un ángulo superficial parece negativo.
pero de un ángulo un poquito más profundo, tiene implicaciones muy positivas que te tornan una persona más contenta. Otro tema que estás tocando y que me gusta mucho es cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Y acá viene una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa cuando uno se lleva muy bien con una persona, ya sea una amiga, un hermano, un esposo, lo que fuera, y de repente cambia totalmente esa relación? Es como una mirada distinta a lo que yo tuve en muchos años con esa persona. Este proceder o esta mirada nos trae mucha angustia a veces y mucha sensación de ¿qué me pasó? O por qué yo la veía de una manera y ahora lo veo de otra manera. ¿Cómo se puede vivir? Porque esto yo lo llevo a la sociedad, yo lo llevo a la política, yo lo llevo al crecimiento personal de cada uno, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros manejarnos en el mundo con esto que a mí me da pie para preguntarte? ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones? Empezaría por decir con menos expectativas. Ok. Una cosa que torna nuestras relaciones muy desequilibradas es que tenemos una expectativa exagerada que los otros nos puedan dar lo que no tenemos. Que los otros nos pueden dar lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, cuando me relaciono con alguien espero felicidad, de alguna forma. Pero mi felicidad es mi responsabilidad, no es suya responsabilidad. Podemos compartirla, pero es demasiado decir que me vas a dar felicidad. Porque con esta expectativa tan exagerada y irrealista, fácilmente las relaciones que empiezan un poquito como este cuento infantil de la, ¿cómo se dice? Apple. Manzana. De Snow White, de Blancanieves, sí. Que parece muy hermosa, pero tiene este veneno. Sí. Todas nuestras relaciones son al principio como esta manzana, pero el veneno de la expectativa exagerada y del apego a esta expectativa es lo que va a, ¿cómo diré?, podrirla. Claro. Pero diría también que, conectando un poco, cuando no entendemos que todo es impermanente y todo cambia, hay dos consecuencias en las relaciones. Una es que al tomar una relación por garantizada, sí, no la cuidamos. Entonces no comunicamos. Creo que uno de los mayores problemas relacionales es falta de comunicación genuina. Entonces, si yo tomo un amigo o una pareja, como es mi amigo, mi pareja, y por ejemplo, usando el contexto romántico que la gente lo entiende muy bien, si yo pienso es mi novio o mi novia, ya lo seducí el año pasado, y no voy actualizando, percibiendo, esta persona y yo estamos en cambio permanente. Entonces, esta relación tiene que mantenerse, claro. Pero si lo doy como garantido, solo voy a despertar con el cambio demasiado abrupto, demasiado visible, y ahí quizás sea tarde, porque la persona que hoy se está relacionando no son la persona que se conoció. Otro punto también importante es que a veces las cosas cambian. Tenemos que aprender a aceptar el cambio sin miedo. Sin miedo incluso de contradecirnos para crecer. Muchas veces tenemos que contradecirnos a los propios. Entonces, algunas relaciones hacen sentido en un punto y no hacen sentido en otro. Bueno, yo me quedaría hablando 10 horas y me encanta la claridad de cómo la mirada de lo que uno puede captar con tus enseñanzas. Lamentablemente no tengo más tiempo, así que te súper agradezco, fue realmente muy placentero compartir estos momentos y la próxima vez que vengas seguimos hablando. Seguimos hablando. Muchas gracias. No, gracias a ti, realmente, un placer.